pues Señor, te damos las gracias, Padre, y hoy en esta mañana la bienvenida, Señor, como todos los domingos y todos los días en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque hoy nos das ese placer, Señor, ese gozo, ese regalo que es nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Padre, porque hoy la sabiduría va a venir de ti para todos nosotros, Señor. Te agradecemos, bendito Rey, en el nombre precioso de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Padre, porque solo Él se lo merece. Oh, sí, gran Rey, te alabamos en esta mañana, Señor. Grande es Él que creó todo. Oh, sí, Señor.
Te alabamos en esta mañana, bendito Dios. Solo a ti, solo al Rey. Cántale a Él. Glorioso es nuestro Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. ¿Quién es Él? Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. ¿Quién es Él? Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
Dios. Oh, sí, Rey. Cántale a Él, al único que merece toda adoración, a nuestro Dios. Gracias, Padre. Por el mundo no encontré un amor que fuese igual, y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así, y triunfaste sobre la vez para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aun sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Dulce nombre de Jesús, tienes algo de especial, y al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz, y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que me admiro al contemplarte abrazado a tu cruz. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aun sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aun sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Rescataste multitudes y a mí. Oh, sí, Señor, gracias, Señor, por rescatarnos, por amarnos, Señor. Te alabamos hoy y siempre, y te cantamos hoy en esta mañana solo a ti, bendito Dios. Oh, sí, queremos conocerte más y más día a día. Oh, Señor. Ay, cántale desde lo más profundo de tu corazón al único digno, al único merecedor, al Rey, al Señor, al Todopoderoso. Entrégale todo. Hoy Él está aquí contigo. Cántale. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu
al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y
Jesús, te alabamos en esta mañana y te damos gloria, honra, honor, poder, adoración y alabanza a ti, Padre, al único Dios vivo y verdadero. Y te damos gracias en el nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor amado Jesús. Amén. Un fuerte aplauso para el Rey. Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la familia de Dios. Es un gusto que estén con nosotros. Si me acompañan a leer Amos 5:4. Que dice así: porque así ha dicho el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. Jesús vino y por nosotros fue sacrificado. Si buscamos a Jesús tendremos la certeza de la vida. Buscar a Dios es vivir porque cuando lo buscamos lo encontramos. Hay que buscarlo con todo nuestro corazón porque Dios es fuente de vida. Busquémoslo con anhelo, orando en todo momento. Y bueno, hermanos, no dejen de buscar a Dios. Escuchemos con atención lo que hoy Dios quiere tratar con nosotros a través de Alfredo. Buenos días. ¿Alguna vez han soñado con obtener algo a cambio de nada? Hay cosas que podríamos decir que son a cambio de nada, como la salvación, pero tendríamos que creer en Jesús para eso, ¿no? Seguramente has llegado a soñar con cumplir ese sueño que siempre has tenido. Has pensado en aprender algo nuevo, sin pasar por la práctica, con conseguir algo sin nada de esfuerzo. Y esto es de lo que hoy Dios nos quiere hablar, acerca del esfuerzo. Pero como todas las cosas, para poder entenderlas debemos de saber qué significan. Y esfuerzo es una palabra que seguramente hemos escuchado muchísimas veces, pero creo que es importante que tengamos un concepto amplio de lo que significa para poder definir y tener nuestra propia definición, para poder saber cómo aplicar el esfuerzo. Porque cuando no sabemos qué significa una palabra, podemos creer que la estamos haciendo, pero realmente no es así. Podemos decir que la fe significa creer, pero realmente el concepto de la fe es mucho más grande que solo creer. Podemos decir que amor significa solamente tenerle cariño o afecto a alguien, pero el amor es muchísimo más grande que eso. Creo que es importante tener los conceptos claros, porque si no, quizás vamos a creer que tenemos fe, pero no es así. Podemos creer que amamos a una persona, pero no es así. Por eso mismo, saber lo que es el esfuerzo nos va a ayudar a esforzarnos de verdad. Y cuando tú comienzas a preguntarte a ti mismo qué es el esfuerzo, si hacen ese ejercicio de preguntarse qué es el esfuerzo, seguramente que su mente les va a traer muchísimos ejemplos, les va a recordar muchas situaciones que tuvieron que esforzarse. Y aquí está una de las definiciones del diccionario para que hagamos más amplia nuestra propia definición de esfuerzo. Se llama esfuerzo a la energía o el vigor que se pone en la realización de algo, venciendo obstáculos.
¿Por qué a Dios le importaría que nosotros seamos personas que se esfuerzan? Yo creo que el versículo más famoso, el primero que se nos viene a la mente cuando hablamos acerca del esfuerzo, si es que alguno de ustedes lo tiene ya en la cabeza, ¿cuál sería ese versículo? Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué fue el sucesor de Moisés, y cuando Dios llama a Josué le dice estas palabras: esfuérzate y sé valiente. Y si lees todo este fragmento, más de una vez le dice Dios: esfuérzate y sé valiente. A Josué fue a quien le tocó tomar el lugar de un gran líder que era Moisés. Fue a Josué quien le tocó conquistar las tierras prometidas, y el consejo y mandamiento que Dios le dio es que se esforzara y que fuera valiente. Como lo vimos en la definición de esfuerzo, el esfuerzo implica vencer obstáculos. Si no tuviéramos obstáculos o problemas que vencer, no tendríamos que esforzarnos nunca. Si no tenemos metas que alcanzar, tampoco nos vamos a esforzar nunca, porque no vamos a tener nada que lograr. Pero ahora la pregunta más interesante: ¿somos personas que se esfuerzan de verdad? ¿Nos esforzamos porque queremos o nos esforzamos porque debemos? Pensando en esto, me di cuenta que muchas veces no somos nosotros quien decide esforzarse, sino que más bien dejamos que las situaciones o más bien las responsabilidades nos empujen a esforzarnos. Nos esforzamos muchas veces gracias a nuestras responsabilidades. Nos esforzamos en el trabajo o en la escuela porque queremos o porque debemos. Las responsabilidades nos van a llevar a esforzarnos, pero no es lo mismo esforzarse por deber que por querer. Josué no se esforzó por alcanzar, Josué no se esforzó porque debía, sino porque él quería alcanzar esa promesa que Dios les había dado. Y la verdad es que nosotros somos flojos y no nos gusta esforzarnos. Basta con que tengamos que hacer un poquito en el trabajo o en la escuela para que ya estemos de malas y deseando no tener que esforzarnos para eso. Porque podemos decir que levantarnos temprano para ir a la escuela, para entrar a clases, para ir a trabajar, es un esfuerzo que hacemos porque quizás lo es. O levantarnos temprano para venir a la congregación sea un esfuerzo, pero realmente lo haces porque quieres o porque debes. ¿Cuándo es cuando un estudiante estudia más? Cuando tiene un examen. Pero es el examen y el miedo el que nos lleva a esforzarnos y estudiar. Pero rara vez y pocas personas son los que estudian antes del examen, semanas antes del examen. Nuestras responsabilidades siempre van a estar ahí y las vamos a tener que cumplir siempre. Pero nuestras promesas, nuestros sueños y anhelos, las metas que Dios quiere que alcancemos, esas también van a estar ahí siempre, pero puede que jamás las consigas. Es por eso que a Dios le interesa que seamos personas que se esfuerzan, porque todo logro, todo sueño y toda promesa se alcanzan y se cumplen cuando hay esfuerzo. Y esto aplica para todo. Nos esforzamos con Dios porque queremos o porque debemos. Tú aprendes versículos o estudias la Biblia porque quieres o porque debes. Cuando comenzamos a ver a Dios como un deber, pasa lo mismo que cuando tratamos de hacer nuestras responsabilidades, hacemos el esfuerzo mínimo para estar bien. Porque cuando ya le agarramos la medida a la escuela, al trabajo o a cualquier responsabilidad que tengamos, hacemos el esfuerzo mínimo y jamás damos ese extra que podemos dar. De todo lo que podemos dar, damos el porcentaje más mínimo para hacer nuestras responsabilidades. No nos esforzamos por ser mejores estudiantes, no nos esforzamos por cualquier cosa. Piensa en las cosas más simples. ¿Y sabes por qué no somos personas a las que les gusta esforzarse?
porque no hemos hallado el tremendo valor que hay en el esfuerzo. No hay éxito que no venga con el esfuerzo. A todos nos gustaría lograr algo sin esforzarnos. A algunos unas cosas y a otros otras, quizás más grandes, pero a todos nos gustaría tener cosas sin buscarlas. Y piensa en la cosa más simple: quisiéramos que nuestra habitación estuviera limpia sin que nosotros tuviéramos que limpiarla. Quisiéramos recibir dinero sin trabajar. Quisiéramos pasar nuestros exámenes sin estudiar y sin hacer tareas. Quisiéramos ser exitosos sin hacer nada más que existir. ¿A quién no le gustaría aprender acerca de algo sin estudiar o practicarlo? Una vez les puse el ejemplo de alguien que decía que le gustaría aprender a tocar la guitarra, pero que un día se fuera a dormir y se despertara sabiendo tocar la guitarra. Yo creo que todos hemos pensado cosas así. Hemos pensado, ay, si de repente me hiciera millonario, los problemas se acabarían. Hay una película que se llama Matrix, que yo creo que la han visto, en donde al protagonista le conectan como algo en la cabeza y como si fuera una computadora le descargan todas las artes marciales, y ya cuando se lo desconectan ya sabe pelear y ya domina todas las artes marciales. Qué padre estaría eso, ¿no? Que quisieras aprender a tocar un instrumento y te descargaran esa habilidad. Que quisieras aprender un idioma y te lo descargaran y ya. Y no tener que estar estudiando para un examen, no tener que estarnos esforzando para las cosas. Pero qué aburrida sería la vida si todos tuviéramos eso. Y aún como cristianos no nos gusta esforzarnos. Nos gustaría sabernos toda la Biblia sin tener que leerla. Nos gustaría cambiar todo lo malo que hay en nosotros sin tener que hacer un esfuerzo. Pero creo que es momento de que digamos ya no. Y lo hemos dicho antes ya. Ser imitadores de Jesús no significa creerse los santos y creer que estamos haciendo todas las cosas bien, que somos perfectos y que no tenemos pecados. Ser imitadores de Jesús implica conocer todas las cualidades de Jesús y copiárselas, imitárselas y aplicarlas a nuestra propia vida. Jesús, como hombre, siempre se esforzó por dar a conocer su mensaje, por ayudar a las personas. Él dispuso todo su tiempo para hacer esto, y aún en la cruz, que fue su mayor esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano, después de que lo acusaran sin razón, después de que se burlaran de él, de que lo enjuiciaran, de que dieran falsos testimonios contra él, de que lo golpearan y azotaran, soportar todo y lograr salvarnos fue el esfuerzo más grande que alguien ha hecho. Y a veces no vemos lo que deberíamos de ver. Hay en la Biblia, en cuántos capítulos vemos la crucifixión. Y creemos que todo pasó así de rápido como nosotros lo leemos. Y muchas veces, así como a Jesús, nos vamos a tener que enfrentar a esos obstáculos. Quizás no de ese tamaño, quizás a obstáculos diferentes. Pero Jesús, a pesar de vivir todo eso, ayer que leía esa parte de cuando se burlaban de Jesús, de cuando lo desnudaban y de que le ponían la corona de espinas y que le decían salve al rey de los judíos, y que se mofaban de él, yo decía qué coraje, qué carácter, tenía Jesús para soportar todo eso. Porque muchos, cuando tenemos un obstáculo muchísimo más pequeño que levantando el pie podríamos saltarlo, nos rendimos, porque no nos gusta esforzarnos, nos gusta que nos den todo en la mano. Y eso habla de nuestro carácter. Si somos imitadores de Jesús, debemos imitar esas cosas. A veces creemos que ser imitadores de Jesús es, ay, dijo una grosería, ya se va a ir al infierno, ¿no? Y ser santurrones con los demás. Pero ser imitadores de Jesús es imitar estas cosas que podemos leer la historia de Jesús y podemos saltarlas y jamás verlas. Pero si aprendemos y le pedimos a Dios que nos enseñe toda la enseñanza que hay detrás de todo esto,
¿Qué tuvo que tener Jesús para lograr todo eso? No solamente hay que leer la historia de Jesús y decir, ya me la sé, a ver cómo la aplico. Hay muchísimas cosas que podemos aprender, porque a veces creemos que en la cruz solamente podemos aprender acerca de la muerte de Jesús. Pero yo creo que en la cruz está toda la esencia de lo bueno que un ser humano puede aprender y puede aplicar a su vida. Solo hay que mirar un poco y preguntarle a Dios. ¿Por qué no haces este ejercicio de preguntarte qué tuvo que tener Jesús para lograrlo? Hace una semana dijimos que el plan más ambicioso que ha existido en la Tierra y que seguramente va a existir. Hay planes ambiciosos como llevar al humano a Marte, ¿no? Pero ni siquiera eso es tan ambicioso como salvar a toda la humanidad. Y la inspiración que tuvo Jesús, el motivo que tuvo Jesús fue el amor. Y esas pequeñas cosas que parecerían carecer quizás de importancia son las que llevaron a Jesús a hacer lo que hizo, a ser como era Jesús cuando se hizo hombre. Dios le mandó dos cosas a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y todas las veces le dijo lo mismo, acompañado del esfuerzo: sé valiente. Porque muchas veces lo que nos falla no son las fuerzas. Tenemos toda la energía, pero por dentro nos estamos desmoronando. La valentía no depende de nuestro estado físico. La valentía proviene de nuestro corazón. ¿Y qué es la valentía? ¿Alguna vez han preguntado qué es la valentía? Yo no sé en dónde. Fue en una película. Alguna vez escuché que ser valiente no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de miedo. Y creo que esa es una buena definición. Porque muchas veces lo que nos falla no es que no tengamos la energía suficiente para ir al trabajo, para estudiar, para aprender algo nuevo, para esforzarnos en lo que nos tenemos que esforzar, sino que por dentro no tenemos esas ganas, no tenemos esa fortaleza emocional. Y para esforzarnos de verdad debemos esforzarnos física y emocionalmente, porque si dejamos que nuestros sentimientos se vean afectados, va a ser muchísimo más difícil levantarse. Jamás vamos a actuar y jamás vamos a esforzarnos. Si nos dejamos vencer emocionalmente, no vamos a llegar a ningún lado. Cuando se nos acaba la fuerza física, basta con que nos vayamos a dormir y al otro día nos sentimos con energía. Las fuerzas físicas se recuperan con el descanso, pero ¿cómo nos recuperamos emocionalmente? ¿No es acaso mucho más complicado levantarse de un daño emocional que de un daño físico? Si dejamos que las cosas, los problemas, los obstáculos que tenemos que enfrentar afecten nuestras emociones, jamás vamos a querer salir adelante. Dios sabía perfectamente a lo que Josué se iba a tener que enfrentar. Por eso lo mandó a esforzarse y ser valiente. Y a veces no nos damos cuenta, pero nuestro esfuerzo ayuda a otras personas. En Eclesiastés 4:9, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. ¿No estamos acaso hoy aquí por el esfuerzo de Jesús como hombre? Y de todas aquellas personas que han ocupado su vida a extender el mensaje de Dios. Esforzarse no solo hará que cumplas tus metas o recibas las promesas, va a traer consigo mucha enseñanza, muchas lecciones y sabiduría a tu vida. Y seguramente bendición para las personas que te rodean. Es por eso que al esforzarnos, todos recibimos mucho más. Si solo el esposo se esfuerza en una relación, o si solamente la esposa se esfuerza en una relación, no reciben todo lo que podrían tener de bueno y no disfrutan de todo lo que podrían estar disfrutando. Si solamente tus papás son los que se esfuerzan por darte las cosas,
por llevarte a la escuela, por pagarte la escuela, por darte de comer, y tú no te esfuerzas por aprovechar todo lo que te dan, ¿de qué tanto serviría eso? Debemos de comenzar a ver el esfuerzo que otros hacen y a esforzarnos nosotros en nuestra familia o con nuestros amigos, con nuestras parejas. Hace poco el grupo de alabanza estábamos hablando y eso es lo que decíamos. Uno podría esforzarse, mi hermano Diego podría esforzarse en la batería muchísimo, pero si nosotros los demás no nos esforzamos, no podríamos estar tocando como deberíamos de estar tocando. Y eso pasa siempre, porque tenemos muchos pequeños equipos. Tu pareja es un equipo tuyo. El esfuerzo que tú haces le trae bendición a tus hijos. Pero si los hijos no se esfuerzan, ¿de qué tanto sirve ese esfuerzo? ¿De qué tanto sirve decir que Jesús hizo el mayor esfuerzo, el esfuerzo que pareciera inhumano al salvarnos, si nosotros no hacemos nada con ese esfuerzo? Espero que todavía se acuerdan de este versículo. A mí me gustó mucho este versículo la vez que lo leímos. Lo hablamos acerca de cuando hablamos acerca de ser diligentes. Y yo todas las mañanas que no me quería levantar, acostado me lo repetía y eso me motivaba a pararme de la cama. Proverbios 12, 24. Esta es otra versión, pero el versículo es el mismo. El que trabaja dominará, el perezoso será dominado. En la otra versión que leíamos decía que los diligentes dominan y los perezosos son dominados. A veces me pregunto si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que a veces Dios nos habla una cosa y pasan unas tantas semanas y se nos olvida. Porque durante muchas semanas me estuve levantando con ese versículo, pero cuando dejé de levantarme con ese versículo, decía, ya. Y me levantaba mucho más tarde y todo mi día se tenía que recorrer, todas las cosas que tenía que hacer se recorrían. Y hace una semana hablábamos acerca de las motivaciones que a veces tenemos, que a veces ni siquiera tenemos motivaciones y es por eso no desarrollamos nuestras habilidades. Y lo mismo pasa con esto. Si no tenemos un motivo por el cual esforzarnos, ¿cuándo nos vamos a esforzar? Que muchas veces nos levantamos temprano para nuestras clases y estamos ahí frente a la computadora o ya cuando estamos en las clases. Y eso es un esfuerzo, pero lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Pero nunca damos ese extra que podemos dar. Si solamente nos esforzamos por deber, jamás vamos a conseguir mucho más de lo que hoy tenemos. Comencemos a ser imitadores de Cristo también en esto. Y hoy no te voy a pedir que te pongas de pie, pero sí que comiences a tener ese tiempo con Dios. Porque a veces perdemos de foco a Dios. Y yo recuerdo que las veces cuando nos congregamos en otro lado, yo siempre le decía a Dios, es que yo te quiero escuchar a ti, no quiero escuchar al que está ahí enfrente, ¿no? Y cuando hacía esas cosas era cuando decía, wow, de verdad Dios me habló, ¿no? Y cuando de verdad le preguntaba algo a Dios y Dios lo respondía, y era de esas veces que dices, la prédica parece que fue hecha para mí, ¿no? Parece que el predicador me sabe algo. Cosas tan ocultas dentro de mí, las respondía a Dios en una prédica. Y lo único que hace falta es querer escuchar a Dios. Cualquiera de nosotros daría lo que fuera por estar en el tiempo de Jesús y poder verlo enfrente sentado de nosotros, ¿no? Escuchándolo hablar,
porque creemos en nuestra mente que así sí aprenderíamos, que así sí le haríamos caso, porque ¿quién no le haría caso a Jesús? Si Jesús fuera el que estuviera físicamente enfrente de nosotros, ¿quién no estaría atento y buscándole todo el sentido posible a lo que Él dijera? Pero a veces perdemos de foco que Dios se mueve a través de nosotros. No es una charla motivacional, porque creo que en internet hay 1,000,000 que hacen que te pueden motivar muchísimo más que yo. Pero si cierras tus ojos, y eso es lo que te voy a pedir, no que te levantes, que cierres tus ojos y que escuches no mi voz, sino la voz de Jesús. La misma voz de aquel que le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente. Dios conocía lo que Josué tenía que enfrentar. Asimismo, Dios conoce lo que hoy o mañana tú vas a tener que enfrentar, y el consejo y el mandamiento es el mismo: esfuérzate y sé valiente. Hay un ejercicio que seguramente ustedes ya lo han hecho. Si tú intentas romper una hoja de papel, seguramente vas a poder. Pero si doblas por la mitad esa hoja y lo vuelves a hacer hasta que ya no puedas doblarla, y luego intentas romperla, seguramente no vas a poder, a pesar de que sea la misma hoja de papel. Y lo único que pasó con esa hoja fue que nosotros le dimos forma. Si enrollamos una hoja de papel y hacemos que se mantenga en esa forma, podemos hacer que una simple hoja de papel cargue todo un libro. Y lo mismo pasa con nuestro carácter. Quizás sea débil, pero si dejamos que Dios sobre y nos moldee, nuestro carácter será más fuerte, nuestra fuerza de voluntad será más fuerte y difícil de quebrar. Dejemos que Dios le dé forma a nuestra vida y a nuestra forma de pensar para poder esforzarnos. Dios sabe los sueños que tienes, Dios sabe las cosas que ya te prometió. Y para alcanzarlas no tienes que hacer mucho, no tienes que estar soñando que las alcanzas, solamente tienes que esforzarte un poco, porque eres capaz. Porque Dios puso en ti las habilidades necesarias para conseguir esos sueños. Porque estás hecho a imagen y semejanza de ese hombre, de ese Dios que se hizo hombre y salvó a toda la humanidad. No te menosprecies. No digas que la obra de Dios es pequeña. No digas que Dios no te puso las cosas necesarias, que no te puso en la casa que tenías que estar, en la familia que tenías que estar, que no te dio los recursos que te tenía que dar, porque Dios te dio justamente lo que necesitas para lograr todo eso que vas a lograr. Solamente esfuérzate y sé valiente. Porque Dios siempre va a estar contigo y Dios siempre te va a acompañar. Y va a haber momentos en los que nadie, ni tus papás, ni tus hermanos, ni tu pareja, ni la persona que sea más cercana a ti, te van a apoyar. Y va a haber veces que tú te vas a tener que convencer y vas a tener que decir entre lágrimas a ti mismo: esfuérzate y sé valiente. Y vas a ser solamente tú y Dios los que crean en ti, los que te apoyen. Y aun cuando ni siquiera tú creas en ti, aun cuando ni siquiera tú tengas el coraje de salir adelante, Dios sí va a creer en ti. Y por eso nunca va a haber silencio. Y siempre va a haber una voz que te repita lo mismo: esfuérzate y sé valiente. Que Dios los bendiga.